En nombre y representación del licenciado Ricardo Cervantes Vargas, presidente de ANADE Nacional, y su servidora Nujat Ponce como coordinador de comités, damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados y a los coordinadores del Comité de Derecho de las Telecomunicaciones. Presento al licenciado Daniel Tapia Mejía, director adjunto de Asuntos Jurídicos de Telcel, al licenciado Gustavo Parra Noriega, coordinador de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la doctora Isabel Davara, socia de Davara Abogados, experta en privacidad y de datos personales, y a nuestros coordinadores Federico Hernández Arroyo, coordinador del Comité de Telecomunicaciones, y Denis Guillén Lara, vicecoordinador del Comité de Telecomunicaciones. Cedo la palabra a Federico para que nos indique el orden de la exposición. Muchas gracias, y también, también a Carlos Díaz, que también es vicecoordinador del Comité de Telecomunicaciones, y especialmente quiero agradecer a Isabel, que nos apoyó muchísimo en la organización de este evento. Muchas gracias, Isabel, por todo tu apoyo. Además de que está exponiendo, también nos ayudó mucho en la organización. También comentarles que hicimos una invitación al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones nos comentó que por el momento preferían no asistir. Entiendo que están revisando el tema de los lineamientos, donde van a regular de manera concreta todo el tema de acceso y colaboración con la justicia, este capítulo de la nueva ley, que es el tema que vamos a hablar hoy. Entonces prefirieron no participar. En la medida en que salgan los lineamientos, supongo que ya estarían en posibilidades de platicar con nosotros, y en ese momento también los invitaremos para poderle dar seguimiento a este tema, que evidentemente es muy polémico y da mucho de qué hablar. Va a iniciar Daniel Tapia, que una precisión es, ahorita hago la precisión. Es egresado como licenciado en Derecho del Centro Universitario México, con posgrado en Derecho Internacional por la Universidad de Toronto. Tiene como formación profesional principalmente en el área civil y corporativo, habiendo trabajado en 2 notarías del Distrito Federal, responsable del área corporativa en Cantú y Rangel, y a partir de 2001 y hasta la fecha es director adjunto de Asuntos Jurídicos en América Móvil. Nada más la precisión, no es de Telcel, sino América Móvil. Responsable del área internacional de América Móvil de Telcel, Uno TV, sección amarilla, editorial contenido, Grupo Pachuca, CMI, Transfer, AMX Contenidos, entre otros. Muchas gracias por aceptar la invitación, y les cedo la palabra a Daniel. Muchas gracias, Federico. Pues gracias a todos, buenos días. Antes que nada, ya lo dijeron aquí en la reseña, no me dedico al área regulatoria, ¿no? Me veo más la parte, todo lo que no sea regulatorio dentro del grupo, todo lo que tiene que ver en el ámbito jurídico, es información que hace hoy día las diferentes instancias de seguridad nacional y de justicia en el país. Como ustedes bien saben, hubo una reforma integral de telecomunicaciones, y entre ella uno de los puntos esenciales que se tocó pues fue básicamente las modificaciones a esta colaboración o a esta información que tenemos que entregar a las autoridades, ¿no? Evidentemente y de manera general se amplió nuestra obligación como concesionarios de un servicio público, la obligación de entregar mayor información, ¿no? Recortar los plazos, y no solamente circunscribir la facultad de la autoridad a ciertos delitos, sino en general. Lo que trataron de hacer fue más bien también ampliar a aquellas autoridades las facultades de requerir la información, lo cual significa un reto para nosotros y hasta cierto punto un riesgo, y ya lo platicaremos más adelante, así como el tipo de información que nosotros vamos a entregar. De manera general, como ustedes saben, nosotros, al ser una empresa de telecomunicaciones y al tener como clientes a un poco más de 70 millones de usuarios, pues tenemos una base de datos muy grande, y por la gran cobertura o por toda la red que nosotros tenemos desplegado a lo largo del país,
para efectos de ayudar o de participar o colaborar con las instancias de seguridad nacional. Para ellos es muy importante tener esta información, ¿no? Principalmente en casos de secuestros, en casos de delincuencia organizada, la información que nosotros les damos a ellos es fundamental. En esa parte nosotros creemos que sí podemos tener una gran colaboración, pero también creemos que hay otra parte, que es la de procuración de justicia a nivel de los ministerios públicos, en donde el requerimiento de información se había vuelto más como un mecanismo, como un tema mecánico, más allá de un tema de análisis y de aprovechar la información que nosotros les diéramos de manera positiva. Dado a ello, y con base en la nueva ley, es que nosotros hemos tenido diversas reuniones con autoridades, incluyendo el IFETEL y ciertas autoridades de Procuración de Justicia, para tratar de acotar los lineamientos sobre una base de eficiencia, ¿no? Y de responsabilidad también de las autoridades en el uso. Nosotros como empresa estamos obligados a dar cierta información, y esta información básicamente es, pues bueno, la identificación general del cliente, ¿no? Digamos, nombre, razón social, domicilio, toda esta información que nosotros recabamos al momento de hacer una contratación. Y aquí tenemos que dividir en dos: los clientes de pospago y de prepago, ¿no? Los clientes de prepago, aunque nosotros pedimos de referencia cierta información, no necesariamente es información fidedigna, ¿no? Simplemente es información para poderles entregar a lo mejor un recibo de comprobante de pago y ya. Pero los de pospago sí tienen que tener una identificación cierta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa información registrada y esa información que nos llegan a pedir. El tipo de comunicación también es algo que nos requieren: voz, datos, mensajes cortos, intervenciones telefónicas. Esa es la información respecto de la cual nos pueden hacer un requerimiento la autoridad, ¿no? Se ha incluido, digamos que una nueva figura, que es el tema del rastreo o la localización geográfica en tiempo real. Esto es, en el campo, digamos, de acción, las autoridades muchas veces requieren que nosotros les estemos monitoreando o estemos enviando la información a través de la tecnología GPS, de dónde se encuentran ciertos teléfonos que se están monitoreando, ¿no? Ese es otra de los requerimientos que nos hacen. También nos piden la fecha, hora y duración de las comunicaciones de esta forma detallada, ¿no? Y bueno, independientemente, además de toda esta documentación, la ley ahora nos exige que tengamos un archivo y que conservemos esa información o que guardemos esa información por 12 meses, ¿no? Lo cual, bueno, pues todo esto ha derivado en una serie de inversiones por parte del grupo para poder ampliar la capacidad de los servidores, poder guardar esa información, poder responder en el tiempo que pide la autoridad y tener esa interacción que estaban buscando, que se está buscando con la modificación a la ley. Dentro de estas modificaciones, y a propósito de lo que mencionaba hace un rato, se está facultando y de manera general así lo menciona la ley, a las autoridades de procuración de justicia, ¿no? Y a las entidades de seguridad nacional. Pues, ¿qué son las entidades de seguridad nacional? Ni ellos mismos han podido determinar, ¿no?, en las mesas de trabajo que hemos tenido, pero nosotros, con base en la Ley de Seguridad Nacional y de las entidades que integran el Comité de Seguridad Nacional, es que nosotros inferimos qué autoridades son aquellas a las que les tenemos que dar esta información. Evidentemente es el Ejecutivo Federal, el Secretario de Gobernación, la Defensa Nacional, el Secretario de Marina, o sea, casi todas las secretarías de Estado, inclusive Hacienda. Hoy día Hacienda tiene una dirección que es la Unidad de Inteligencia Financiera y que participa en muchas investigaciones de delincuencia organizada y de lavado de dinero, y ellos, a través de un convenio con la propia Secretaría y de una publicación de autorización en el Diario Oficial de la Federación, se convierte en autoridad que nos puede requerir esta información. Además de estas, bueno, evidentemente el Procurador General de la República y la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional. Digamos que por ley todas estas son las entidades de seguridad nacional que nos pueden requerir, además de aquellas que por virtud de acuerdos que se publican en el Diario Oficial, pues nos lleguen se lleguen a determinar, ¿no? En cuanto a las autoridades de procuración de justicia, evidentemente están todas las procuradurías de los estados, absolutamente todas las procuradurías de los estados.
En la ley anterior no era muy claro quién tenía la facultad de pedírnoslo, y como llegaban requerimientos por todas partes, lo que nosotros hicimos a nivel institucional fue llegar a un acuerdo con la Procuraduría General de la República y con las Procuradurías de los Estados para tener una ventanilla única, y a través de esa ventanilla única nosotros recibir los requerimientos de información. Porque si no, teníamos formados afuera de la oficina a miles de oficiales de diferentes ministerios públicos requiriéndonos la información y nos querían arrestar, y o sea, era un relajo esto, ¿no? Todo el mundo quería tener acceso a la información, y creo que con este convenio nos ayudó a acotar el acceso, ¿no? Y a tener esta ventanilla única a través de la cual nosotros ya desahogamos los requerimientos. Evidentemente también dentro del poder, dentro de las autoridades de procuración de justicia se encuentra el poder judicial, ¿no? El federal, el local, y también procuradores de justicia administrativas como la PROAM, o sociales como PROSOC, ¿no? Digamos que estas son las autoridades que nos pudieran llegar a requerir la información. Una parte importante de esta nueva reforma, como les mencionaba hace un rato, es el tema de la geolocalización en tiempo real. ¿Cómo funciona esto? En términos de ley, ¿no? Ellos o la autoridad nos puede requerir la información de ciertos teléfonos. Nosotros, a través de los sistemas que tenemos, podemos identificar las coordenadas geográficas en donde se encuentra un determinado aparato, y esa información se les entrega, pero la entrega es a través de un oficio, ¿no? Y es una entrega física. De igual forma, también somos nosotros los pioneros en trabajar con las autoridades para poder tener esta interacción en línea, ¿no? Tener una conexión, y esa conexión, es importante decirlo, a propósito de la seguridad y de la protección de los datos de nuestros clientes, es una información a la que ellos no tienen acceso directo, sino es una conexión que nosotros la tenemos protegida, y nosotros enviamos la información previo análisis de un oficio, de la entrega de un oficio, de revisar que el oficio venga debidamente fundado y motivado, y que se encuentre en términos de la ley. Si cumple con esos requisitos, entonces nosotros cargamos la información y la mandamos en línea. ¿Por qué se decidió hacer en línea? Pues porque, bueno, imagínense, la localización geográfica es fundamental en casos de secuestro, ¿no? En casos de localización de criminales que están vinculados a la delincuencia organizada, y que están en un momento determinado, en ese exacto, en ese preciso momento, y hay gente de campo de las procuradurías o de la Secretaría de la Defensa Nacional haciendo un trabajo de investigación, y nuestra responsabilidad como concesionario, y también nuestra responsabilidad social, pues es darles esta información, y afortunadamente ha servido para que de manera inmediata y con una, digamos, el radio que tiene de probabilidades para encontrar al objetivo es de 100 metros. Entonces, la verdad que la exactitud cada vez va siendo mayor, y eso ayuda a que se puedan llegar los equipos de terreno para que puedan detener a las personas, y eso ha tenido una gran efectividad. Entonces, ahora, con esta información en línea, ellos pueden tener en tiempo real, ¿no? Con un delay de 20 minutos, 15 minutos, la localización de determinados objetivos para que ellos puedan realizar su trabajo de campo, ¿no? Evidentemente también el manejo de esta información pues, es muy delicada, y por eso es que nosotros estamos pidiendo en estas mesas que hemos tenido de trabajo con las diversas autoridades que sea una ventanilla única, y que haya un solo filtro a través del cual nosotros mandemos la información. Es decir, un correo electrónico oficial, ¿no? Que arrope a todas estas procuradurías y entidades de seguridad nacional, y que ese solo correo sea el que dispare la información para los demás entidades, ¿no? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de entregarlo, y ya que ellos a partir de esa entrega se hagan responsables. Además de esa ventanilla única, también algo que nosotros estamos pidiendo, y es que exista una retroalimentación o una entrega de cuentas por parte de la autoridad de qué se ha hecho con esa información. Nosotros creemos que es fundamental, sobre todo en el tema de las escuchas telefónicas, las intervenciones telefónicas, que es el siguiente, digamos, la siguiente rubro sobre el que nosotros estamos obligados a cooperar con el gobierno, con las autoridades. En este caso, en las escuchas telefónicas, nosotros simplemente abrimos, ¿no? La línea, dejamos
puerto para que ellos se puedan conectar y puedan hacer las escuchas directamente. Y es importante mencionar que nosotros, como concesionarios, nunca llevamos a cabo las escuchas. Nosotros abrimos el puerto, ellos lo recogen, se conectan y hay un periodo de tiempo en el que ellos están autorizados para hacer esa escucha, periodo que viene en los oficios, y esos oficios siempre deben de ser enviados por un juez, debe de mediar una orden judicial, evidentemente también que venga bien fundada, bien motivada, y que sea real, ¿no? Porque también nos hemos encontrado con muchos documentos apócrifos, y es por eso que también, reitero, es importante la ventanilla única. Entonces, en este caso de las escuchas telefónicas, ellos son los responsables de hacer las escuchas, son escuchas que también están controladas, hay ciertos puertos, determinados puertos no están abiertos a cualquier número de teléfonos, y esto lo hacemos un poco para provocar que las escuchas no duren meses ni duren años y que se queden ahí de manera ociosa, ¿no? Básicamente, digamos, esta es la información que nosotros estamos obligados a entregar. Como lo mencionaba anteriormente, hemos participado en diversos foros con las autoridades para, pues, proponer algunos, hacer algunas propuestas a los lineamientos de colaboración que se están redactando para efecto de aterrizar lo que está o lo que quiso proponer la reforma. Y básicamente, bueno, pues es sobre la base de nuestra intención de colaborar con las autoridades facultadas, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento, en materia de seguridad y protección de justicia. Evidentemente hacerlo dentro del marco legal que regula todos los aspectos. Algo que es bien importante es implementar las soluciones a corto plazo, y esto es ya un poco lo que hemos hecho respecto de los sistemas que hemos contratado para estar en línea con la autoridad. Nosotros somos el primer concesionario que estuvo en línea o que estamos en línea directa con las autoridades. Todavía están pendientes de firmar un convenio de colaboración con ellos para ya dejar unos enlaces dedicados junto con la autoridad y que todavía sea más rápida la interacción con ellos. La ley nos obliga a entregar la información en un plazo de 72 horas, nosotros lo estamos entregando en un plazo de 24 horas, y como les mencionaba, la geolocalización en un plazo de 20 minutos, 30 minutos. Entonces creo que en eso nosotros estamos cumpliendo perfectamente con la ley, pero sí es importante que también la autoridad se abra a esta conexión que nosotros estamos buscando para tener esa interacción de manera más hábil, ¿no? Digamos, o más directa. Lo que mencionaba hace rato, también una de las propuestas es tener esta ventanilla única a través de la autoridad, que ellos mismos determinen, pero sí que sea una ventanilla única para evitar que todos o que por todos lados nos estén llegando oficios o requerimientos. Ha pasado que nos han llegado con órdenes de aprehensión en los diferentes estados de la República para los jefes de los centros de atención a clientes, porque llegan y les notifican ahí un requerimiento de información. Pues el jefe de atención a clientes no tiene acceso a esa información por una cuestión de seguridad. Como no conteste el oficio, le emiten una orden de aprehensión y se los llevan. Entonces, eso es por eso que nosotros tratamos de colaborar con las procuradurías. Ya no pasa como pasaba en el pasado, a través de los acuerdos que hemos hecho, pero a lo que voy es que con esta nueva ley se volvió a abrir esta posibilidad de que cualquier ministerio público o cualquier agente que el ministerio público autorice puede llegar a pedir la información, lo cual, honestamente, y considerando la procuración de justicia en nuestro país, pues resulta grave, ¿no? El tema de la conservación de la información también es importante. Nosotros hemos hecho algunas propuestas respecto de qué tipo de información se debe de conservar y qué tipo de información es soso que nosotros tengamos en nuestros sistemas. Y pues bueno, básicamente esto es el tema sobre el que versa nuestra obligación de entregar informes o información a la autoridad. Me imagino que ha de haber más dudas que algo más que les pueda platicar yo, ¿no? Básicamente, a grandes rasgos, esto es lo que hay en términos de ley. Un poco es como nosotros operamos. Nosotros tenemos un equipo que opera 24/7, que es, perdón, se me olvidaba, es otra de las obligaciones que nos impuso la ley, tener la respuesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces nosotros tenemos un equipo que está trabajando 24/7 y que estamos entregando la información de manera física y de manera electrónica. Entonces, con esa parte también de la ley estamos cumpliendo. Es chistoso, ¿no? Hay veces que de lunes a miércoles pues hay un poco flujo de información, pero los fines de semana se incrementa de manera exponencial.
Para que se den una idea, nosotros contestamos alrededor de 490 o 500 requerimientos de información diarios, y esos requerimientos pueden ser de un teléfono, o sea, puede venir un oficio que contenga un número telefónico o que contenga 50, ¿no? Entonces también esta facultad discrecional de la autoridad de pedir todos los números que ellos requieran, pues implica, ¿no?, un esfuerzo físico, digamos un esfuerzo de personal importante y un esfuerzo económico también muy grande por la inversión que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, el panorama es complicado, el panorama es grande. Nosotros creemos desde nuestra óptica que se ha cumplido con los lineamientos de la ley, pero también creemos que se debe de acotar, sobre todo y a propósito de la protección de la información de cada uno de los usuarios de nuestros servicios y de los que tienen una línea telefónica, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es lo que yo les venía o les vengo a platicar, y desde luego al final de las demás presentaciones estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora le vamos a dar la palabra a Isabel Dávara. Ella es doctora en Derecho, licenciada en Derecho y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, abogada practicante en México y en España, socia fundadora del despacho Dávara Abogados, boutique legal especializado en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, profesional certificada en Estados Unidos y en Europa por la International Association of Privacy Professionals, coordinadora y profesora en posgrado en el ITAM, profesora invitada en diversas instituciones académicas, conferencista y panelista, y también es autora de varios libros sobre la materia. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes, Federico, Denise, Carlos, Nujat, gracias a la NADE por invitarnos, es un honor para nosotros estar aquí hablando. Gracias a Gustavo y a Daniel por acompañarnos en el desayuno, especialmente a la autoridad que sí ha querido, aún estando estos lineamientos todavía en proyecto, acompañarnos y darnos su visión, porque para nosotros era muy importante. Entonces, se lo agradecemos mucho, secretario. Y a Daniel, ¿no?, porque como operador, como concesionario mayoritario además, y cumpliendo todo, pues la verdad es que te lo agradecemos mucho. Bueno, yo voy a seguir un poquito con lo que decía Daniel, sí, de la reforma en datos en telecomunicaciones, porque es el Comité de Telecomunicaciones y venimos a hablar de datos, pero también me gustaría dar una pequeña aproximación a todo lo demás que tiene que cumplir Daniel, que como ha dicho es el responsable del Departamento de Datos, como cliente frecuente, si me permites la expresión, de Gustavo. ¿Por qué? Porque con una base de datos de 70 millones de usuarios, pues la verdad la gente está recurriendo con cierta asiduidad a preguntar cosas, ¿no? A mí me gustaría, en esta reforma del 189 y 190 que estaba comentando Daniel, y con el anteproyecto, con los lineamientos, un poco, bueno, ya da una visión muy general y muy detallada a la vez de todo lo que le implica en la práctica a alguien como América Móvil, como Telcel, cumplir con ello. Y a mí, mientras él iba hablando, se me iban ocurriendo varias cosas de estos lineamientos, ¿no? Que creo que a lo mejor querría darle algunas puntualizaciones como a las lagunas o a las confusiones, más que lagunas, que puedo ver. Primero, que como está diciendo Daniel, imponen una serie de obligaciones reales muy importantes en los operadores, en los concesionarios, ¿no? Obligaciones que además podríamos llamar de fondo y de forma, pero a la vez cualquiera que la llames está muy complicado. Es decir, esto de que tengas que designar con nombre y apellidos a alguien 365 días al año, 24 horas, para que atienda los requerimientos, pues en la práctica se vuelve un poco complicado, ¿no? Daniel hablaba de esa ventanilla única que se creó en Telcel y es me acuerdo perfecto, y que él lo ha llamado correo electrónico, que además es como lo dice la ley y así es en la práctica, y después les ha dicho, porque además esta es la visión que queríamos, ¿no?, que creo que debemos dar de aproximación y de cercanía, que tiene una seguridad. ¿Cuál es esa seguridad? Que está basada en protocolos de firma electrónica avanzada, ¿no? O sea, no dejamos a nadie
que nos pida información, pero cuando digo no dejamos en Telcel, no dejen en los concesionarios, porque viene en la ley, ¿no? Pero ¿qué pasa en la ley? Dice, bueno, cuando vayas a entregar esta información, hazlo conforme a la ley de firma electrónica avanzada en el gobierno. Nadie se ha dado cuenta, no sé si se han dado cuenta, que para tener una firma electrónica avanzada, según la ley de firma electrónica avanzada aplicable a la Administración Pública Federal, vamos a tener que usar o la FIEL, que es la FIEL de América Móvil, o la FIEL de las personas físicas de América Móvil, porque eso es lo que exige la normatividad de firma electrónica avanzada. Entonces, una firma electrónica avanzada con todos los cumplimientos y requisitos que ustedes quieran en el ámbito comercial, si me estás obligando a hacerlo conforme a la ley federal ¿no? de firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿No? Entonces, cosas de ese estilo. Por ejemplo, la ley se hizo, bueno, estábamos hablando, Federico y yo, antes de entrar, ¿no? Los lineamientos son conforme a la anterior ley de transparencia. Sí, bueno, pero ya había avanzados, y si no que se lo preguntan al secretario, los dolores de cabeza, había avanzados muchos proyectos. Entonces, estos lineamientos, por ejemplo, hablan de, vas a calificarlo como información confidencial. Eso ya no existe. La información confidencial ya solo existe como la conocemos en el ámbito legal de secreto industrial, secreto profesional reservado, pero una clasificación de información reservada conforme a la ley de transparencia ya no existe como tal, como información confidencial. Entonces tú ya no puedes clasificar como información confidencial como siendo el IFT, no sé si logro explicarme. Entonces hay un choque muy importante, porque ¿qué pasaba antes? Cuando, sobre todo para datos personales, y corríjame si me equivoco, secretario, ¿no? Pero uno decía, bueno, pues lo reservo porque es dato personal y considero que no puede hacerse pública, y esa reserva es para siempre, porque como es confidencial y es un dato personal, no hay plazo de reserva. Eso se eliminó. Conceptualmente hablando, una de las cosas más importantes de la ley de transparencia, conceptualmente hablando, es que el concepto de información confidencial conforme a reserva, ¿no? Porque alguna vez estaba hablando con alguien y me dijo, no, ¿cómo que no? La información confidencial, claro que existe, sí. Existe como la conocemos todo el mundo en cuanto a secreto industrial o secreto profesional o lo que uno quiera decir que esto es confidencial. Pero el concepto de reserva conforme a información confidencial ya no existe. Es importante, ¿por qué? Porque la información pública, por defecto, es pública, de acceso público, y cuando quiero retirarlo de acceso público tengo que clasificarlo como reserva. Pero como reserva. Antes era, ¿es información reservada o es información confidencial? ¿Y cuál era una de las grandes diferencias? Que la información confidencial no tenía plazo, era para siempre secreta. Ahora hay información de reserva por unas características que entre ellas puede ser que sean datos personales y se le pone un plazo. Al hablar los lineamientos de información confidencial, no tiene sentido. Me queda claro que se hicieron mientras estaba la otra ley, pero bueno, es algo que a lo mejor hay que poner sobre la mesa para que no haya problemas. El más grande que me parece a mí, y claro, yo lo veo respecto a la Ley General de Datos, que además todo el rato está diciendo, no la Ley General la que están promoviendo, sino Ley General en cuanto a ley específica, ¿no? Todo el rato los lineamientos hablan de sin perjuicio de dispuesto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Por qué entiendo que hablan de eso? Porque los concesionarios son sujetos obligados de la ley federal, ¿no? Son clientes frecuentes del secretario, ¿no? Los concesionarios. Entonces, bueno, ok, pero después va un lineamiento, el 58º creo que es, que te dice, conforme las medidas de seguridad, míramelas conforme a lo que aparece de datos en la ley de transparencia. Bueno, entonces, ¿qué? Las medidas de seguridad son con las recomendaciones para particulares o con lo que aparece para sector público. A mí eso me lleva a pensar como una de las grandes cosas importantes en estos lineamientos, en que nosotros desde el punto de vista del ámbito de protección de datos siempre decíamos, va a haber, bueno, y la ley lo dice, autoridades que coadyuven al INAI, al residente INAI, en la protección de datos personales, ¿no? Y siempre se hablaba mucho de Secretaría de Economía, porque al principio pues pelearon mucho, ¿no? Por tener la competencia en datos, y dices, bueno, pues, y tienen unas, por ejemplo, tienen unas características o unas competencias muy concretas designadas por la ley de datos para la parte de autorregulación, ¿no? Entonces todo el mundo habla de Secretaría de Economía. Y yo siempre decía, telecomunicaciones y después salud van a ser los ámbitos esenciales en datos específicos después de los datos generales, ¿no? Y aquí viene, de repente se le da al IFT un montón de competencias que yo no sé cómo van a encajar con las competencias del INAI. Dice, el IFT puede decir cuándo las medidas de seguridad que tú estás poniendo no le parecen suficientes. Perfecto.
me llega a la vez un requerimiento del señor secretario y un requerimiento del IFT, ¿cuál va antes? ¿Cuál tiene más razón? ¿Cómo va a ser? ¿Los dos van a ser las sanciones acumulativas? ¿O cuál? ¿No? Cuando habla, no, pues para transmisión de estos tipos de datos, ponle cifrado y da ejemplos, ¿no? Digo, perfecto, entonces, ¿me has clasificado estos datos acaso como información sensible? ¿O no está como subsidiaria a la ley de datos? O sea, son cosas que tenemos que entender muy bien porque en la parte de datos personales, y todo esto que estamos hablando son datos personales, ¿no? Luego la otra cosa es que colabores con la justicia, pero todo esto son datos personales, ya llevan un camino muy adelantado y muy detallado sobre todas las exigencias que tenemos que cumplir en medidas de seguridad, en tratamiento en general, porque no se nos olvide, esto lo que está suponiendo es una transferencia de datos en términos del artículo 37 de la Ley de Datos Personales, excepcionada el consentimiento del titular en términos del 37.1. Es decir, hay una ley, que es esta, con los lineamientos que desarrollan, que excepcionan que el sujeto tenga que darme el consentimiento para lo que diga esta ley y los lineamientos que desarrollan. Entonces es muy importante, como estaba diciendo Daniel, a ver a quién se la voy a dar, porque no solo por una cuestión ética del concesionario, sino porque si me salgo de esa excepción al consentimiento y se lo doy fuera de lo que dice la ley, va a venir el INAI con sanciones no tan chistosas, va a venir el INAI y me va a decir, a ver, dime, ¿por qué se lo diste? Yo, no, pues porque hay una ley. No, a ver, lee tu ley. A ver, ¿a quién se lo diste? ¿Cómo? ¿En qué momento? Porque le estás transfiriendo sin consentimiento. ¿Por qué? Porque es colaboración con la justicia. Entonces, esta ley nos tiene que proteger también mucho de los dos lados, del lado del titular, pero también del lado que opera. Porque dices, sí, claro, es necesario en tiempo real, y tan tiempo real es que parece que tiene que tener designado una persona ahí para estar 24/7, y todos lo podemos entender. La colaboración, es más, todos podemos querer... Dios no quiera que responda muy rápido, muy bien, pero muy rápido y muy bien, pero rápido y bien, es decir, ¿a quién se lo estoy dando? Cuando se establece este tipo de ventanillas únicas, esa designación de un correo electrónico lo que está haciendo es identificar y autenticar a la persona a la que se lo estés dando. Cuando dice, por ejemplo, Daniel, revisamos muy bien el escrito, claro, porque lo dice la ley, tiene que ser fundado y motivado, porque si me paso, si te lo doy, después vas a venir y ya te lo di, ¿y a quién se lo di? ¿Y cómo? Todos queremos que se colabore mucho y que se encuentre mucho a los malos y demás, pero que se colabore mucho con quien se debe, ¿no? Entonces, esa era la parte importante, ¿no? Me parece que también habría que distinguir, como hacía Daniel, entre el tipo de cosas de las que estamos hablando, ¿no? Dices, bueno, ¿qué tengo que dar? ¿No? En este término coloquial de dar, porque es una transferencia de datos. ¿Qué quiere decir transferencia de datos? Que América Móvil, un concesionario, es responsable de unos datos. ¿Por qué? Porque los gestiona para el servicio que provee, y por esta obligación legal se los va a transferir a un tercero sobre el que él no manda. No es alguien que le presta un servicio, es decir, el Procurador General de la República no le presta un servicio a América Móvil ni a ningún concesionario. Eso quiere decir, en consecuencia, que el Procurador General de la República va a hacer, me permiten la expresión, lo que le dé la gana con ellos. Es decir, va a decidir sobre ese tratamiento, no lo que le dé la gana. Pero lo que es importante, porque desde el punto de vista de quien lo suelta, tienes que estar muy seguro porque lo sueltas, ¿no? Entonces, el que lo adquiere también tiene que tener unas ciertas responsabilidades, ¿no? Y en ese orden de cosas, distinguía Daniel muy bien en cuanto a qué tipo de información se tiene que dar. La parte de geolocalización es la que más controversia causó. ¿Por qué? Por esto que les estaba diciendo, porque no es que te niegues a que se dé tu información como titular o el concesionario que lo está tratando a que lo trate quien debe tratarlo. El problema es quién debe tratarlo, es decir, cuánto lo estamos abriendo. Está bien, o sea, y cuánto se debe y cómo, en qué circunstancias, ¿no? Sobre todo con un tema de datos que ahí vuelvo a precisar, ¿no? ¿Cómo vamos a considerar la geolocalización? Para mí es un dato de identificación territorial en el momento en el que estás, pero como el término de datos sensibles en la ley de datos se quedó muy amplio y hay todo un párrafo en que permite al INAI interpretar no solo las categorías de datos que
que ya están catalogadas como datos, ¿no? En números concretos, ¿no? Ideología, ¿no? Opiniones políticas, afiliación sindical, origen racial, vida sexual, salud. Esas están muy claras. El problema es todo otro párrafo que quedó o aquellas que pongan en grave riesgo o supongan una discriminación a la persona. Entonces, claro, es muy importante que nos definan porque estar en una categoría u otra significa no solo consentimiento, que podríamos librarla, la libraríamos por esta, pero significarían, o sea, las sanciones se duplican, entre otras cosas, así, y las medidas de seguridad se duplican también. Entonces, sería importante que se definiera en cuanto a geolocalización, qué tipo de dato es. Para mí es de identificación, es decir, estás donde estás, ¿no? Es como tu dato de tarjeta de crédito, te puede doler, pero es tu dato de tarjeta de crédito, no es nada más allá, no es origen racial, no es orientación sexual, son datos, pero bueno, me queda claro que si en algún momento en concreto supone un riesgo grave, es ese problema de dejar una definición abierta, el problema no solo para los tutelados, para la autoridad que tiene que justificar en cada momento cuál está diciendo que es un dato u otro, no es cosa pequeña, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, y para terminar y pasarle la palabra al coordinador Parra, yo ahí quería decir, es diferente, y ya lo ha dicho Daniel mucho mejor que yo, entregar datos de identificación, de geolocalización, hasta dejar que intervengan las llamadas, al contenido de las llamadas. Es muy importante recalcar que no se está hablando del contenido de las llamadas, eso es otra cosa. Es la diferencia que ha hecho en necesito una orden de juez, y ahí el juez pasa. Esto estamos hablando de datos, no sé cómo referirme a ellos, referidos al continente de las llamadas, pues, ¿no? ¿Quién la puede hacer? Bueno, porque ahí también hay otra diferencia, claro. Lo que se va a poder saber es quién es el suscriptor de la línea telefónica. De ahí a quién es el usuario, al usuario, el que está haciendo la llamada, hay un mundo. O sea, no, y ahí hay que diferenciar también. Pero bueno, y prepago y pospago, ¿no? También, evidentemente, ¿no? Entonces, no se está hablando de contenido de las llamadas, eso es diferente. Digo, si se habla, pero es intervención de comunicaciones y es otra cosa, y si se sigue requiriendo la orden de un juez. Pero bueno, pues dejarles estas pequeñas aportaciones y, bueno, me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Isabel. Ahora pasamos con Luis Gustavo Parra Noriega. Les voy a dar una breve semblanza. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad de Alcalá de Henares, y candidato a doctor en Ciencia Política y Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido legislador federal y local en 2 ocasiones en el Estado de México. Su trabajo legislativo se ha distinguido por su impulso en favor de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Fue autor y coautor de diversas leyes, entre las que destacan precisamente la Reforma Constitucional de 2007 en esas materias y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y también la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la de protección de datos personales en el Estado de México. En el ámbito académico ha sido profesor adjunto de la Universidad Iberoamericana, expositor en diversos diplomados. También ha participado en diversas conferencias, expositor en materia de protección de datos personales, en diversos eventos. Tiene diversas publicaciones, entre la que destaca la participación en el libro Retos de la protección de datos personales en el sector público, publicado por el InfoDF, y actualmente secretario de Protección de Datos Personales en el IFAI. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y saludo a todos los integrantes del Presidium. Disculparán la voz, pero bueno, que algo se entienda, aún saliendo de la gripa. Yo lo que preparé como exposición, un poco, primero dar un marco general de referencia antes de entrar al asunto de los lineamientos.
sobre la privacidad de los datos en llamadas telefónicas y en comunicaciones electrónicas. Son algunos temas, a ver si nos da tiempo de desarrollar todo eso. Sobre el tratamiento justo de datos personales, algunos aspectos generales a considerar en llamadas telefónicas. Bueno, pues ya se comentó la cantidad de usuarios, de tráfico que reciben y que tratan las empresas de telefonía. Es importante que los contratos que se celebren con los titulares siempre se recabe el consentimiento y que las empresas, sobre todo para el tema de gestión de cobranza, pues compartan y a compartir datos de sus clientes, pues firmen convenios muy específicos para encargarse de ese tratamiento. Y es obviamente necesario implementar medidas de seguridad que garanticen su protección de todos estos datos. Sobre los principios, que creo que es el marco general que de alguna manera regula nuestra materia de datos personales, sobre el tema de lealtad, bueno, pues siempre el responsable, la empresa, en este caso Telefónica, pues debe de privilegiar la protección de los intereses del titular y pues su expectativa razonable de esta privacidad. Hay veces que pues tienen números frecuentes, ¿no? Entonces a veces se realizan gestiones de cobro porque se divulgan estos datos y empieza a haber ahí problemas, ¿no? En esa parte. Cosas por el estilo. Proporcionalidad debe ser necesario, adecuado, relevante para las finalidades del propio tratamiento y más de lo estrictamente necesario es un peligro para las propias empresas, ¿no? Porque entonces empieza a haber justamente tentaciones de otros usos y de otras finalidades o por simple responsabilidad que implica el deber de cuidado. La responsabilidad pues siempre sigue a quien recabó el dato, ¿no? Tiene que velarse y responder por ese tratamiento bajo su custodia, pero aun cuando se remita a un encargado, se mantiene esa responsabilidad y es bien necesario comentar algunos aspectos más sobre el tema de la responsabilidad. ¿Quién es el responsable? Pues el que decide sobre el tratamiento y el que establece la relación con el encargado a través de un instrumento jurídico, donde se fijen justamente los acuerdos con base también en el aviso de privacidad y se tiene que verificar que el encargado cumpla con sus obligaciones, supervisándolo estrictamente e incluso autorizando subcontrataciones que el encargado realice y que involucren el tratamiento de los datos. Bien, también sobre las medidas que el responsable puede tomar para cumplir con sus obligaciones, pues bien importante la política y programa de privacidad en su organización, el tema de la capacitación, de la actualización al personal, de la concientización sobre las obligaciones. Por supuesto, los procedimientos que atiendan pues cualquier riesgo que implique la protección de datos personales para nuevos productos, diseños, tecnologías, lo que le llaman la privacidad por diseño. Hay que pensar desde el primer momento en qué va a afectar, en qué va a impactar, qué riesgos se van a correr y por lo tanto, de alguna manera, preverlo desde el inicio. Y el sistema de supervisión interno y auditorías externas para el cumplimiento de sus políticas. Destinar recursos para justamente estos programas y políticas es fundamental. Hemos visto que pues las principales empresas están invirtiendo, creo que además por obligación de ley, pues es un tema también de generar confianza y fidelidad de sus propios clientes, entonces creo que es una inversión que puede pagar bien. Revisar justamente estas políticas periódicamente, establecer procedimientos de dudas, quejas y medidas para la trazabilidad de los datos personales, es decir, que se puedan rastrear durante todo su tratamiento, y más en estos casos, ¿verdad? Bueno, el encargado al que se le da esta responsabilidad o se le transfiere, sin que se le transfiera del todo, pues trata por nombre y cuenta al responsable, pero no decide sobre el tratamiento, sino que sigue instrucciones. Y se debe abstener de tratar para otras finalidades que no le fueron instruidas. Asimismo, implementa él mismo medidas de seguridad conforme a la normatividad y guarda confidencialidad.
y tiene que solicitar autorización al responsable para esta subcontratación que ya mencionábamos y abstenerse de transferir los datos, salvo que el responsable precisamente así lo haya determinado y esté autorizado o cuando la autoridad competente lo requiera. Bien, ¿qué otros principios son los que marca la ley y regula nuestro tema? Pues el del consentimiento, que está sujeto siempre a esa voluntad del titular, salvo excepciones previstas en la ley, algunas ya las comentó Isabel. Información, el principio de información, pues es justamente dar a conocer al titular la información de para qué vas a tratar estos datos y pues generalmente mediante el aviso de privacidad, que parecería que ya es algo de perogrullo, pero pues les puedo decir que según las encuestas, más del 40% de las empresas en México no tienen todavía ese mínimo aviso de privacidad. Entonces sí es importante, es toda una labor de promoción en esta materia. El principio de calidad, pues que siempre deben ser exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados los datos que trate esta persona o ese particular para el cumplimiento de las finalidades. Bueno, y los últimos y fundamentales, el de licitud, siempre deben de tratarse de una manera lícita, no se diga la autoridad, desde el punto de vista de los datos que tiene un ente público, pero por supuesto también los entes privados, siempre con apego y cumplimiento a la ley y que hayan sido recabados legítimamente también. La finalidad, pues que solo para lo que se haya establecido y se le haya comunicado al titular puedan ser tratados estos datos. Bueno, en el INAI ahora, desde el 2011 que empezó realmente a operar nuestra legislación y a mayo de este año, hemos hecho por temas de llamadas telefónicas 8 verificaciones en específico y 7 referidas a comunicaciones electrónicas. No quiere decir que sean los últimos casos, sino si recuerdan, en la ley de particulares hay 3 grandes procedimientos: el de verificación, el de protección de derechos y el de imposición de sanciones. En el caso de estos datos es solamente el procedimiento de verificación, donde es un procedimiento donde la autoridad va y por una denuncia o una investigación de oficio sobre un particular en específico, se hace una serie de actuaciones, se le da al particular la oportunidad de defenderse y finalmente se llega a una determinación. En un procedimiento de protección de derechos es una denuncia de un particular a otro, donde nosotros actuamos como autoridad y determinamos si hay o no, pues digamos, razón sobre todo cuando se le niega el ejercicio de sus derechos a una de esas partes. Bien. Ahora, el marco constitucional, no voy a tener mucho, ustedes saben, está el artículo 6º, donde en primer lugar se empieza a hablar desde el 2006, 2007, sobre que la información sobre vida privada y datos personales será protegida en términos y con excepciones que fijen las leyes. El 16, después en el 2009, ya surge como derecho constitucional autónomo, por llamarlo de una manera, el de datos personales, y establece que toda persona tiene derecho a esa protección y que va a poder acceder, rectificar, cancelar y oponerse en los términos que fije la ley, y que las leyes establecerán las excepciones a estos principios por razones de orden público, de seguridad y salud públicas, que ahí, bueno, pues nos empieza a dar el fundamento para el tema que se está tratando el día de hoy, o para proteger derechos de terceros. El mismo 16, en su desglose ya referente a las comunicaciones privadas, establece muy claramente que son inviolables y que la ley va a sancionar penalmente cualquier acto que atente, ¿no? Y en ningún caso tendrán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad, y solo la autoridad judicial federal puede autorizar esta intervención, ya nos lo decía Daniel, y debe fundar y motivar esas causas. Y las intervenciones autorizadas se van a ajustar a los requisitos y a los límites previstos en las leyes, y de ahí se derivan mucho de lo que hoy se está discutiendo. Traigo a colación algunas demandas de acciones de inconstitucionalidad que desde el 2012 la CNDH había
había planteado respecto al antiguo Código Federal de Procedimientos Penales y la ley también antigua federal de telecomunicaciones, las dos ya abrogadas, pero es importante, yo creo que recordar que se había planteado por la CNDH que estos artículos ahí en concreto eran inconstitucionales, pues porque se dejaba en manos de la autoridad encargada de la persecución del delito justamente esta herramienta que pudiera generar violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia consideró la constitucionalidad de estos preceptos en su momento, aunque claramente dijo que estaba, digamos, condicionado o estaba determinado, tenía que establecerse esas condiciones y alcances, es decir, limitar su uso a situaciones excepcionales, concretamente para investigación de delitos graves, por llamarlos de una manera, como de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas. Que no todos son ahí graves, creo que el tema de las amenazas siguen sin que sea grave, pero pues esa es la que, digamos, las condiciones que estableció la propia Suprema Corte de Justicia, que esta medida que se impugnó no implicaba necesariamente o directamente la intervención de comunicación ni registro de llamadas, porque únicamente se acota a la ubicación del lugar, ¿sí? No a, digamos, respecto a una persona determinada individualmente, y que el derecho a la privacidad debía ceder, que eso es importante en cuanto a esta determinación de la Corte, al interés de preservar el orden público y a la paz social, precisamente para garantizar los derechos a la vida, a la integridad, etcétera, etcétera. Entonces hizo un balance de derechos, en ese caso la Corte, respecto a esos artículos, y dijo, puede ceder a otro tipo de derechos, ¿no? Pero que tiene límites, y como ya lo comentábamos, debe ser únicamente en el contexto de estas investigaciones en materia de delincuencia organizada, etcétera. Bueno, eso dijo la Corte en el 2012. Después se presenta por parte del IFAI en 2014, el 4 de abril del año pasado, una acción de inconstitucionalidad. De hecho creo que es la única que ha presentado el INAI desde que se le dio legitimación activa, contra el artículo 303 ya del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una demanda que está actualmente en curso, está pendiente de resolución, y se refiere a la localización geográfica en tiempo real de equipos móviles, porque pudiera vulnerar justamente este derecho de protección de datos personales. Está actualmente en la ponencia del ministro Juan Silva Mesa, y pues vamos a ver qué dice la Corte en este caso, muy concreto. Bien, ¿qué principales argumentos se establecieron por parte del INAI? Que se contraviene justamente el 16, al no haber un dispositivo, justamente un dispositivo legal que señale la excepción a que se va a sujetar el tratamiento de datos personales que llega a solicitar el procurador. Es decir, no hubo un principio de reserva de ley muy claro, muy específico, y por lo tanto se presentó esta demanda y esta excepción respecto a la geolocalización y a los principios que rigen el tratamiento. Nos parece que esa ausencia pues sí lesiona en este caso la Constitución. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la Corte al respecto. Y luego ya viene la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en julio del año pasado, en donde, bueno, pues claramente establecen estos famosos 189 y 190 la obligación es de colaborar con la justicia a través, pues justamente de un mandamiento escrito, fundado y motivado, etcétera, etcétera, pero deja pues abierto, ¿no?, a los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia. En la anterior ley, pues claramente era a los procuradores, ¿no?, a los procuradores, el general de la República y el de los estados. Ahora lo abre a cualquier instancia de seguridad, y no sé cuál es el último conteo de instancias de seguridad y procuración de justicia, pero pues van a ser al menos 3,000 o no sé cuántas, y las que se acumulen exactamente, ¿no? Entonces, realmente ese es un tema que pues sí genera incertidumbre, por supuesto. De hecho, se presentó una
demanda de inconstitucionalidad al respecto también por parte de la CNDH. Ahorita lo voy a comentar, el INAI al final no determinó presentarla en una votación muy cerrada de 4-3 por diferentes motivos, pero está planteado respecto a estos artículos también, ¿no? Y bueno, ya no les cuento lo que cada uno de los concesionarios deben hacer, porque ya lo dijo muy claramente Daniel. Finalmente esta postura, como les comentaba, de no presentar la acción de inconstitucionalidad, principalmente fue en razón de que se consideró que no teníamos en este caso legitimación activa, porque no se estaban alegando violaciones al derecho de protección de datos personales, porque realmente lo que estaba alegando eran sobre otros principios y contra otras transgresiones constitucionales, a lo que lo faculta expresamente la Constitución, y que pudiéramos ir más allá de esta cuestión, y precisamente por estas modulaciones de los derechos fundamentales y dado la determinación de la Corte del 2012, se consideró que pues ya la Corte se había pronunciado respecto a ese balance. Y bueno, pues que la geolocalización es un mecanismo para justamente que se ubique aproximadamente a un aparato y no necesariamente a las personas, y que esta geolocalización no abarca la intervención de comunicaciones privadas. Bueno, pues, y que ya le dije que la Corte ya se había pronunciado, y que realmente es un problema de legalidad más que de constitucionalidad esta circunstancia, por lo tanto, no, pues determinó no establecer justamente el INAI esta acción de inconstitucionalidad. Ahora, sobre el anteproyecto que se presentó ya de lineamientos de colaboración, en nuestro caso, a partir de que se da este anteproyecto, y con fundamento en los artículos, el IFT tiene esta obligación. Sin embargo, se dio una consulta pública. Nosotros no participamos directamente en la consulta pública porque era pues más, digamos, hacia el ámbito ciudadano, hacia el ámbito privado, pero sí establecimos unas opiniones concretas a este anteproyecto. El pasado 5 de diciembre le hicimos llegar al IFT nuestra opinión muy puntual, en respeto a sus atribuciones, pero sí con la finalidad de brindarle apoyo técnico, que estamos obligados por nuestra ley, además, a hacerlo, precisamente para que este ordenamiento se construya alineado con los principios, deberes y todo lo demás que norman el tratamiento de datos personales. Y bueno, pues básicamente nuestro fundamento es este artículo 40 de la ley de particulares, donde se establece que es el marco normativo que debemos de observar y deben observar las dependencias, precisamente para la emisión de la regulación que corresponda en coadyuvancia con el instituto, y que además, cuando el instituto así lo derive de ejercer sus atribuciones y se advierta esa necesidad de justamente modificar o emitir una regulación para normar el tratamiento, podrá proponer a la dependencia competente pues lo que así crea adecuado, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hicimos el día 5 de diciembre. No puedo ser muy específico sobre las opiniones porque es un documento clasificado todavía, por estar o sea, sí se clasificó esa opinión por nuestro comité de información, por ser parte de un proceso deliberativo y que todavía el IFT no ha emitido justamente estos lineamientos. Hasta en tanto no se emitan, pues esa opinión, digamos, no puede ser pública puntualmente, pero bueno, que sepan que ya se planteó, y que de alguna manera esta opinión tiene que ver, en nuestro caso, digo, de manera muy general, sin entrar en detalles porque no podría hacerlo, sobre los requerimientos de información fundados y motivados. Nos parece que sí debe haber una serie de parámetros mínimos muy puntuales. Sobre las medidas de seguridad también de carácter físico, administrativo y técnico, nos parece que sí debe haber una serie de parámetros también que establezcan estos lineamientos para que haya una orientación hacia
hacia los concesionarios, sobre todo para efectos desde el acceso, el registro, la conservación, las transferencias, la cancelación, la supresión y en fin. También nos preocupa que quede muy claro las competencias de las autoridades, porque las autoridades también, sobre todo que ya se abrió a cualquier instancia de seguridad y protección de justicia, pues también están sujetas a las propias leyes de protección de datos en los estados, que hay una normatividad, hay 32 normatividades en este punto, no recuerdo, en 11 estados hay leyes particulares de protección de datos, tratándose pues de la información que tienen estas autoridades de parte de los ciudadanos en sus propios ámbitos de atribuciones estatal y municipal. Entonces, debe haber una claridad respecto a estas normas que van a regir el actuar de nuestras autoridades de seguridad y justicia y por supuesto en su coordinación con el ámbito federal. También hicimos algunas observaciones sobre el registro de dispositivos robados y de qué manera, de alguna forma, los concesionarios pues tendrá que actuar y tienen que intercambiar una serie de listas, ¿no?, de información y demás. También sobre los datos personales que se van a registrar o están registrando en el número 066, este número de emergencia. Entonces hay también algunas consideraciones al respecto. Y luego ya fuimos haciendo una serie de consideraciones particulares a diversos puntos de los lineamientos que esperemos pues el IFT así nos lo ha planteado y nos ha dicho que lo tomará en cuenta. Incluso pues esperemos que haya todavía algún intercambio, alguna comunicación previo a la emisión de estos lineamientos, en donde de alguna manera podamos todavía conocer el anteproyecto final y podamos hacer algunas últimas observaciones. Esperemos que haya esa posibilidad y de acuerdo a la ley, bueno, pues creo que tenemos las atribuciones para ello y que se establezca este ámbito de colaboración muy puntual al respecto. Bueno, pues yo hasta ahí me quedaría y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Creo que muy interesantes las tres exposiciones, 3 puntos de vista de distintos especialistas, creo que muy valiosos. Seguramente va a haber preguntas. Me gustaría iniciar con una pregunta y después pasar el micrófono a todas las personas que están aquí, que seguramente deben de tener preguntas. A mí me gustaría, no sé si alguien pudiera comentar, el artículo 189 habla de los concesionarios de telecomunicaciones, que ya vimos el caso de Radiomóvil, Dipsa, Telcel, los autorizados, que son los que comercializan servicios de telecomunicaciones, los que conocemos principalmente tipo operadores móviles virtuales, pero también habla de proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos que están obligados a tener todo mandamiento por escrito y fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes. Entonces, pareciera que el artículo va mucho más allá de los concesionarios autorizados, habla de proveedores de contenidos, y aquí podríamos estar pensando en Facebook, Twitter, Spotify, Netflix, etcétera, etcétera, todos estos over the top proveedores. Entonces, sin embargo, los lineamientos hace una referencia igual, repetitiva, pero no deja claro cuál es el alcance, cuál es la obligación, por un lado, y por otro lado, si también esto aplica a aquellas empresas que dan este tipo de servicios como WhatsApp incluso, donde no necesariamente tienen presencia en México, y donde estos proveedores son proveedores que no tienen, subsidiarias aquí en México. Entonces, me gustaría ver su opinión en relación con este tema. La verdad creo que es un súper buen punto. Yo te diría, y de la experiencia que hemos tenido con las autoridades, que estos agregadores, estos proveedores de contenido, como tú bien mencionas, puede ser Facebook, pueden ser todas estas redes sociales, pero también son unos, digamos, entidades que les llamamos nosotros agregadores, y que son todas estas empresas que pueden ser o no mexicanas, ¿no?, que generan todos estos contenidos, ringtones, aplicaciones, juegos, todo este tipo de cosas,
y que nosotros como concesionarios lo único que hacemos es prestarles el tubo, literal, ¿no? La red, para que ellos puedan ofrecer sus servicios y a través de nuestra red viajan sus servicios. Entonces la autoridad lo que quería decir, bueno, ustedes también están obligados a nosotros reportarnos cierta información. Yo no sé cómo, porque al final de cuentas el número vinculado a la línea es un número que se asigna a nosotros a través de la autoridad, nosotros se la damos a un cliente y el cliente pues a través de la red y de toda la tecnología que hoy día existe pues puede acceder a una serie de plataformas que necesariamente nosotros no controlamos, ¿no? Está el tema también de la información respecto a las IPs, ¿no? También pedían, no lo toqué porque pues eso como que corresponde un poquito más a los proveedores de servicios de internet, pero en el caso de Telmex, ¿no? Supongamos, al proveer el servicio de internet, nos requieren esta información respecto a las IPs, pero pues hay IPs fijas o hay IPs dinámicas a través de las cuales yo no les pudiera dar la información. Entonces, yo creo que es más un tema ahí tecnológico al que se van a enfrentar que un tema real, legal. Si a mí me llegan a pedir de un agregador, yo estoy imposibilitado de darle la información del agregador, y así lo hemos contestado, ¿no? O sea, esa parte, digamos, de la información no me corresponde a mí, ¿no? He sabido de casos también en donde han tratado de mandar requerimientos de información a Facebook, a Google, a diferentes entidades, y algunas de ellas se han defendido diciendo que sus servidores no están en México. O sea, probablemente tengan servidores en México, o hay veces que no tienen ni siquiera sus servidores en México. Entonces, yo te diría que es un tema más técnico y que en términos de protección sí, de procuración de justicia y de protección de seguridad nacional, no es el mayor tema que estaría persiguiendo la autoridad. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quieres? Bueno, pues sí, es una súper pregunta, Federico. Qué bueno que te la guardaste, porque así tiene más emoción. Sí, y no solo esos que ha mencionado Daniel. O sea, podríamos pensar todos, porque ¿qué se refiere cuando habla de proveedores de contenidos o de servicios, de aplicaciones? Porque a mí me preocupa incluso más el de servicios. Es decir, son aquellos prestadores de servicios de sociedad de información que son meros intermediarios y que cuando abrimos la internet lo usamos todo el rato y que el coordinador tiene un caso maravilloso y precioso contra ellos porque dicen que no tienen establecimiento en México. El artículo 4 del reglamento es fantástico acerca del ámbito de aplicación territorial del reglamento, ¿no? Pero claro, uno dice, como decía Daniel, ¿no? La IP es fija, es estática, es dinámica, es la IP un dato personal. Hay clasificaciones al respecto internacionalmente, ¿no? Hablando, pero lo que sí creo que habría que definir claramente qué queremos decir cuando nos referimos a estos y cuál es la competencia de la IFT y qué se entiende por dato personal, ¿no? Porque al final sí entiendo que esto es un desarrollo de la ley de telecomunicaciones y por lo tanto la IFT tiene mucho que decir y tiene que emitir los lineamientos, como dice la ley, pero al final gira sobre el dato personal, ¿no? Entonces, habría que entender primero qué es dato personal y cuándo un intermediario de prestación de servicios está sujeto, por ejemplo, cuando, o sea, ¿no? En prestadores de servicios de Internet, hasta donde tenemos ahora hay intermediarios que dan acceso, hay intermediarios que gestionan información, hay intermediarios que tienen memoria caché, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tanto y en qué tiempo y qué están obligados a guardar, ¿no? Porque, como decía Daniel, tengo que guardarlo 12 meses, pero luego otros 12 meses sin no sé qué es eso, ¿no? ¿Qué son las obligaciones? Y cuando yo se lo paso a la autoridad, ¿qué tengo que guardar también? Porque además todo eso exige unas obligaciones cuantitativas y cualitativas, ¿no? Entonces es un super punto. Bien, bueno, nuestro punto de vista, obviamente pues es una obligación que viene de la ley de telecomunicaciones y pues si hay un requerimiento, digamos, de la autoridad, en este caso de seguridad y justicia, pues seguramente van a tener que atenderlo. En nuestro caso, la perspectiva del tratamiento de datos, nuestra ley establece puntualmente que se entiende por tratamiento la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. Entonces, pues para nosotros sí habría tratamiento de datos personales
De hecho, bueno, pues en los casos que hemos tenido pues al respecto, con sobre todo empresas que prestan servicios de motores de búsqueda, ¿no? Todas las que se puedan ustedes imaginar. Nosotros hemos sostenido que sí hay tratamiento, y hay un tratamiento principalmente por el almacenamiento, que no es solamente un intermediario o que va y entrega, ¿no? No es un mensajero simplemente, sino también hay un tratamiento porque de alguna manera en sus motores se van almacenando por los diferentes mecanismos que hay, pues una serie de pues de pequeños ficheros que van dando pues claramente la determinación, los gustos, las aficiones, las cosas de cada uno de nosotros, y se va guardando justamente para tenerlo disponible en otro momento que tú estés también accediendo. Entonces, sí, digo, Facebook no podrá decir que pues está en Irlanda, ¿no? ¿Dónde está? O sea, creo que para nosotros es muy claro. Y también nuestro reglamento, como lo mencionaba Isabel, se da aplicación obligatoria a todo tratamiento cuando, y ahí vienen las diferentes consideraciones, obviamente que sea efectuado en un establecimiento del responsable ubicado en territorio mexicano, o sea efectuado por un encargado con independencia de su ubicación a nombre de un responsable que esté en territorio mexicano, o que el responsable no esté establecido en territorio, pero le resulte aplicable la legislación derivado de un contrato o en términos del derecho internacional, o que el responsable no esté en territorio mexicano, pero utilice medios situados en dicho territorio, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito, en fin, hay una serie ahí de excepciones. Entonces, el reglamento, bueno, pues yo creo que sí nos daría para considerar también que hay un tratamiento y por lo tanto debe cumplir con la normatividad mexicana en esta materia, ¿no? Perdona, incluso aquí hablando con lo que decía Federico, yo me atrevería, aprovechando a los expertos, estamos en esta mesa, el tema, por ejemplo, de Waze, ¿no? De Uber, de los propios GPS de los coches, porque ahora tenemos teléfonos inteligentes, edificios inteligentes y coches inteligentes. Entonces, incluso ahí no te vas solamente esa parte, ¿no? O sea, platicábamos el otro día en la mesa, cuando reservas o vas a un hotel, lo primero que preguntas es si hay wifi, si no, no te hospedas. O sea, ya te olvidas de si la cama o el hotel es cómodo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas otras plataformas en donde también hay una cierta, se pudiera dar una geolocalización del vehículo o de la persona que está utilizando esta aplicación? Totalmente de acuerdo. Lo que está ahorita de moda de Internet of Things, no solo es el vehículo, sino es el refrigerador, el horno, todo prácticamente ya puede ser localizable y esto da mucho debate. Pero no quisiera dejar que participaran, por favor. Gracias. Yo trabajo en Pricewaterhouse y hemos tenido varios asuntos que tienen que ver con lo que mencionaba Nujat. ¿Cuál es su opinión en relación con que un patrón pueda revisar sus sistemas de cómputo? Y este es un caso verídico porque además de que nos ha pasado con nuestros clientes, tenemos una práctica de investigación forense en el que nos metemos a nuestros dispositivos, para nuestros empleados, para los empleados de nuestros clientes, para revisar prácticas deshonestas, por ejemplo, de filtración de información, de que estén pirateando proyectos, clientes, ideas. ¿Es lícito o no es lícito? Y una cosa que nos pasó también de lo que mencionaba Nujat es, nosotros les pusimos un transponder a los vehículos de los choferes para ver a dónde estaban y saber cuánto tiempo tardan de un día a otro, de un lugar a otro, si no van a su casa, si no se llevan el coche a otro lado, etcétera. También tiene que ver con la localización, pero mi punto es, me gustaría conocer su punto de vista, es si estos instrumentos, los coches, la BlackBerry, las computadoras que son propiedad de la firma, si nosotros nos metemos a ver dónde están, qué es lo que se transmite con estas computadoras, con estos teléfonos, dónde está el coche que es propiedad de la firma, de qué manera se puede vulnerar, si es que se vulnera la privacidad cuando se trata sobre objetos, tú decías del Internet Things, los objetos que son propiedad de una persona moral, ¿no? O física, ¿no? O sea, ¿cómo se involucran estos temas de invasión a la privacidad o violación a datos personales como pueden ser la ubicación de una persona, ¿no?
Gracias. Todos voltearon para qué mala. Yo no sé. Bueno, o sea, en el campo laboral yo creo que es un tema muy arriesgado y creo que aun cuando el correo sea proporcionado por la empresa, me parece que sigue siendo inviolable, aun cuando sea, en mi punto de vista, muy, muy personal, y creo que solamente con un mandamiento de autoridad se pudiera, digamos, acceder a esas comunicaciones, y creo que ya hay algunos precedentes en el campo laboral que así lo han ido determinando, ¿no? Que no solo el correo personal, sino el que está proporcionado por la empresa. Habría que trabajar en algunos esquemas que te autorice la propia persona a acceder. Y pues ponle esa persona política. O sea, y eso, quién sabe si en términos laborales te lo quiera comprar la autoridad laboral. Pero para el caso del tema de datos personales, sí sería el prerequisito fundamental, ¿no? ¿O qué? ¿O qué opina la abogada? No, es que está bien porque tú eres la autoridad y tienes que proteger al empleado. No, pero tienes toda la razón. Yo creo que lo básico es que la política sea transparente. O sea, yo digo, a ver, el derecho a privacidad es un derecho humano fundamental, pero no es absoluto como ningún otro derecho, y en el entorno laboral cede en su protección. No se elimina, pero cede. Por ejemplo, con todo respeto, en tu entorno laboral casi se elimina. Por defecto, tus comunicaciones son públicas. Porque sí, bueno, por eso mismo, como eres servidor público, tu correo es público, ¿no? Bueno, a mí me parece también un poco barbaridad, que todo sea público. Pero, bueno, pues así lo aceptaste, ¿no? Pero en el entorno... No, perdón. No, pero en el entorno laboral, yo creo, o sea, hay como 3 o 4 condicionamientos que creo que en la jurisprudencia se ha dejado ver, internacional, y los precedentes nacionales a lo mejor todavía no han llegado a tanto detalle, pero por datos, o sea, por laboral sí, pero por datos, en el que se dice, primero, tiene que ser transparente. Es decir, tú le tienes que decir a este señor, este teléfono es de la empresa. Eso no quiere decir que yo lo vaya a escuchar, pero es de la empresa y se usa para estos fines, ¿no? Si hay actividad sospechosa, lo que sea sospechosa o hasta por, bueno, te instalaste un virus y no te has dado cuenta, voy a cumplir con los requisitos de la legislación laboral, es decir, en presencia de 2 representantes de los trabajadores y tuya misma, para que no digas que te sembré nada, vamos a revisar tu correo con una política transparente antes. Con geolocalización pasa un poquito lo mismo, sin la revisión, ¿no? Llevas, pero lo que tienes que hacer es la transparencia, o sea, el deber de información. Tienes que decirle a ese señor que lleva un rastreo en el que si pasa a su casa chica, lo vamos a saber. Bueno, está bien, pero ¿qué dice es cámaras también, perdón, un segundito nada más. Cámaras igual, videovigilancia. Se dice, bueno, ¿dónde se cometen los robos como hormigas? Por ejemplo, los supermercados, pues los reponedores. Oye, te pone una cámara, pero como dice el INAI, ponle un cartelote enorme que sepa que hay una cámara y se le avisa. Entonces, cuando se es transparente, cuando la actividad de control del patrón es necesaria, es proporcional y garantiza los derechos, dentro de que los derechos de privacidad, los derechos subjetivos, no son absolutos como ningún otro, está muy por encima de la parte laboral, pero no son absolutos. Entonces, yo creo que no me he peleado tanto con el coordinador, ha dicho lo mismo. Mira, yo te voy a decir desde el punto de vista de la experiencia real como concesionario y como tenedor de la información, yo creo que es necesario poder llegar y tener esos controles, y te voy a explicar por qué. Nosotros hemos tenido algunos asuntos en materia de divulgación de datos personales de algún asesor, ¿no?, que está en la pantalla y que tiene acceso a determinada información, y que, bueno, pues se le hace fácil probablemente entregarle la información de la novia al amigo, ¿no? Puede pasar. O en casos más extremos, como en el norte de la República, que llegan los malos, una pistola en la cabeza y dicen, ¿me das la información de este número ahorita? Pues a mí me hablan y me dicen, ¿qué hago? Pues dásela. O sea, yo no puedo poner en peligro, ¿no?, la integridad física del empleado. En esos casos extremos, bueno, ¿sabes cuál es la razón? Pero en el otro caso yo tengo que estar monitoreando, ¿no?, la computadora del asesor y ver qué está sacando, qué está metiendo, qué está mandando por su correo corporativo, porque eso me va a dar pie a mí a cumplir, uno, con mi obligación de confidencialidad en términos de la concesión,
que me está otorgando el gobierno federal, y dos, en la protección de los datos personales de nuestros clientes. Entonces yo te diría que lejos de que se pudiera o no, yo creo que es necesario, y voy más allá, creo que nos tienen que dar más herramientas y más dientes para que nosotros podamos perseguir penalmente este tipo de actividades. Si está el robo de información, si está el robo de secretos industriales, si está, o sea, pero son denuncias que nosotros presentamos y que se mueren a la mitad, me explico. O sea, a mí me encantaría poder refundir en la cárcel a aquellos que están utilizando la información, la verdad, y hacemos procedimientos y llevamos a cabo detenciones y estamos constantemente nosotros checando en todos nuestros centros de atención a clientes, en los corporativos, en las oficinas regionales, estamos checando constantemente las computadoras, los mails, y lo que sí hacemos es al inicio de tu contratación, te hacemos sabedor de que las herramientas de trabajo son del patrón, que tu correo electrónico pertenece a un servidor propiedad de la empresa y que lo tienes que utilizar única y exclusivamente para las labores que te fueron encomendadas. Ahora viene otro lado, ¿no? Todo lo que nosotros desarrollamos, la gente que desarrolla trabajos, pues todo eso es propiedad de la compañía, ¿no? Es intangible que nos pertenece y que nosotros debemos de proteger como un activo esencial del patrón, ¿no? Perdón, nada más, algo que ya no mencioné, en la legislación europea, como mero, digamos, referencia comparada, en el reglamento que se está discutiendo, la reforma de la directiva famosa 95, en esta directiva que se está buscando reformar, hay una parte que están introduciendo un capítulo incluso de datos personales respecto a los trabajadores, en donde la propuesta, por lo menos hasta donde va, es que se prohíbe expresamente la vigilancia encubierta a los trabajadores, e incluso el tema que mencionaba Isabel de la videovigilancia, también que no esté permitido en diferentes lugares, en baños, ¿no? Ese tipo de cosas que, bueno, parecerían obvias, pero no siempre son así. Por lo menos así viene la propuesta. Pues sí. Sí, bueno, ya ves acoso, ¿eh? Por supuesto. Pero no, quiero decir, y me parece muy bien que se ponga una cámara porque la privacidad del señor, el niño que va al baño está por encima, pero claro, tienes que poner un profesor, pobre, que se lo va, profesor o una ¿sí me explico? Que esté ahí un encargado. Claro. Sí, sí. No sé si hay más preguntas. Allá atrás, por favor. Creo que es bien interesante al respecto del último comentario y creo que es muy respetable lo que está haciendo la Unión Europea. La realidad en nuestro país es en tesorería, por ejemplo, o los bancos. ¿Qué sucede cuando los funcionarios de los bancos que tienen un escritorio están verificando cómo están las cuentas de su cliente y son los que le dan el aviso a los ladrones que están afuera y que casualmente al que sacó 80,000 pesos van y lo matan? Entonces, hay la práctica, hay ciertos temas muy difíciles de ponerle dos testigos para decirle, oye, fíjate que vamos a vigilar a ver si estás dando el aviso a tus amigos para que asalten y maten a una persona aquí afuera. Pero también voy de acuerdo que hay un equilibrio respecto a los datos personales y entonces aquí sería hasta dónde se convierte en una intervención de una comunicación privada el que una empresa pueda vigilar lo que se está haciendo con sus sistemas y hasta dónde se convierte realmente en una divulgación o tratamiento de datos personales. Porque si le damos la dimensión de datos personales a toda la información que está en una computadora de algún empleado, tendríamos el extremo de que, por ejemplo, la propiedad intelectual, los secretos industriales, los documentos corporativos, los movimientos de tesorería, no se podrían revisar en una auditoría, por ejemplo. Y todos sabemos que las auditorías internas tienen derecho a entrar a esas computadoras para saber qué está ahí y hasta dónde. Otra cosa es que se tomen los datos personales del empleado y se divulguen, o que se pongan en una base de datos para tratarlos de una manera diferente a lo que se les dio y que se les debe de dar como derecho en sus avisos de privacidad como empleados. Entonces, ese equilibrio creo que va a ser muy interesante ver cómo termina en la Unión Europea, porque efectivamente tienen un cierto punto de razón de protección de los datos personales sin que se convierta en un impedimento para que las empresas puedan tratar los datos de las mismas empresas.
Entonces esa es una parte muy delicada y que además conforme a nuestro sistema laboral termina siendo impune. Yo también tengo casos como los que comenta el abogado, en que llega uno con el juez y te da una sentencia en que la juez dice, discúlpame, pero el que el empleado te haya puesto un virus informático para robar la información del director X y Y, el que haya robado el password no tiene ninguna consecuencia porque el password no es información. Y entonces quedó absolutamente impune a pesar de todas las pruebas que teníamos. Digamos, es el otro extremo, ¿no? Es un comentario. Gracias. No, sí, que no se vale que Ligia opine porque, pues, demasiada expertise. No, está bien. La verdad es que creo que hay que diferenciar el caso que contaba Daniel, porque sus empleados del tipo que estaba hablando son empleados que, por su razón de ser, deben estar más monitoreados y tampoco tienen un uso de las herramientas más libres, que a lo mejor, o sea, creo que a lo mejor en la cabeza del coordinador estaba un abogado que está utilizando su correo o tal, no alguien que solo está manejando la base de datos, ¿no? Que dices ahí, oye, estás manejando mi base de datos y luego viene el INAI y me dice que por una cosa que tú haces, que un delito, te lo tengo que probar de una manera, como estaba comentando Ligia, que casi es imposible, no solo por todas las pruebas que aportes. Creo que es la gran diferencia. Sí, evidentemente existe el derecho a la privacidad en el trabajo, no desaparece, pero por ejemplo el caso que hemos puesto con el coordinador es la gran diferencia, ¿no? O sea, mi correo electrónico, si estoy en el sector privado, puede tener alguna privacidad. Vamos a ver con la empresa bajo qué circunstancias decimos que podemos monitorear, porque ahí sí estaría, yo creo, por encima el deber de diligencia y de custodia del patrón, porque va a venir y me va a decir, oye, ¿por qué no cuidas? No, pues porque no puedo entrar por privado. No es privado, pero si no muere la privacidad. Y la comparación a que, por el hecho de pertenecer a la administración pública, todos tus correos son públicos, pues ahí es una barbaridad, a mí, ¿no? Digo, pero al final del día dices, pues ahí aún murió más el derecho a la privacidad del señor secretario, ¿no? Entonces, sí, no, sí, lo que quiero decir es, ¿no? Sí, exacto, pregúntale a Hillary, pero pues ahí está demostrando que tu derecho fundamental a la protección de datos personales, por ser servidor público, muere más que por no serlo. Entonces uno puede decir, el interés público, bueno, pues aquí es el interés también de diligencia del patrón, quedando claro que no estamos diciendo que muera, solo que creo que cuando se hace de una manera transparente, informado, el punto de no hacerlo encubierto es básico, es decir, no es para atrapar a nadie, te hemos avisado que estas no son tus herramientas y va a haber controles, porque además la ley me lo exige, porque si la ley no me lo exigiera, que creo que era lo que estaba apuntando Daniel, es cada vez que un empleado mío haga algo que no debe, no me puedes tampoco exigir responsabilidad. ¿No? Entonces, pues creo que hay muchísimas de este estilo, ¿no? Ahí hay otra pregunta, por favor. Allá atrás, perdón, y después pasamos contigo. Gracias. Gracias, buenos días. Me regreso un poquito hace un momento que hablamos del ámbito territorial de aplicación de la ley y nos referíamos al artículo 4 del reglamento. A mí, yo he tenido la duda, porque el reglamento establece en este artículo 4 que el reglamento será de aplicación obligatoria en los supuestos que ahí enumera, pero se refiere solo al reglamento. Sin embargo, hablando de un tema de jerarquías, de normas, no estoy del todo claro que la ley sea tan claro la aplicación en otros territorios. O sea, pienso que en todo caso se debería integrar una disposición similar en la ley, porque ese artículo 4 dice, este reglamento será de aplicación en los siguientes supuestos, pero la aplicación de la ley es la que no me queda del todo clara en los supuestos en el que el territorio es distinto al mexicano. No sé qué opinión pudieran tener al respecto. Sí, bueno, pues el reglamento obviamente pues deriva de la propia ley, y la ley dice es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Y después establece las excepciones en cuanto a su
tratamiento, o en cuanto a los sujetos regulados, que básicamente son las sociedades de información crediticia y quienes llevamos a cabo un tratamiento de agendas personales, ¿no? Básicamente ese es el caso, sin fines de divulgación o utilización comercial. Entonces, me parece que es más o menos claro en este caso, o sea, que el reglamento sí establece ya puntualmente cuáles son precisamente los ámbitos de aplicación sobre el tratamiento, ¿no?, de estos datos, de estos datos personales. Por supuesto, pues es el debate entre, ¿no?, la territorialidad, extraterritorialidad, pero si el dato, si el tratamiento de alguna manera lo puedes ligar a una encargado, responsable, a algún establecimiento o por algún otro medio, bueno, pues ahí es una cuestión, obviamente, pues de prueba, ¿no? Pero siempre estamos en ese límite y también pues nosotros como autoridad nos vemos en esto rebasados por las nuevas tecnologías, o sea, también es un hecho y a veces es bien difícil asir y poder garantizar o proteger a una persona pues que está reclamando su privacidad frente a otra que dice, oye, espérate, yo esto lo hago de una manera totalmente diferente y desde otras latitudes del mundo. Hay países que han establecido que todo tratamiento de sus nacionales tiene que estar en centros de datos dentro de su territorio. Yo no sé si vamos a ir para allá o qué, pero bueno, es todo un debate, ¿no? Efectivamente, ¿no? Si lo puedes tratar en unos servidores de no sé dónde o tiene que ser exactamente aquí. Es decir, pues sí, nos sigue, es un derecho en construcción, entonces esto nos está planteando retos interesantes y para los legisladores más y los que van a hacer estos lineamientos finalmente, justo clarificar muy bien ese ámbito de aplicación muy puntual, ¿no? Y luego, bueno, pues puede haber acuerdos de cooperación y puede haber otras cosas. De hecho, a nivel de la Conferencia de Autoridades de Privacidad a nivel internacional, el año pasado en la conferencia última se estableció un primer esfuerzo de un acuerdo de cooperación no vinculante, etcétera, etcétera, que, bueno, pues vamos a ver hasta dónde alcanza, hasta dónde va a llegar posteriormente. Se está en esta conferencia de este año en Holanda, que será en noviembre, octubre de este año, pues a tratar de concretar y de firmar ya algunos de estos acuerdos de cooperación y de observar justamente estos fenómenos. De eso les podrá platicar más esta Isabel, que es experta, todo el tema del tratamiento masivo de datos o Big Data, el tema del Internet de las cosas que se mencionaba. O sea, hay muchos desafíos, hay muchas cosas que apenas estamos como vislumbrando cómo entrarle al tema y pues claramente la tecnología va no sé cuántos pasos más adelante del fenómeno o bueno, de la regulación, ¿no? Este fenómeno va más adelante, como suele pasar siempre con el derecho, cuando va regulando diferentes quehaceres de la vida, ¿no? Pero bueno, estamos tratando, ¿no?, de hasta donde nos dan, también con una visión, en su punto de vista, garantista, porque de alguna manera también el artículo primero de nuestra Constitución nos habla de que es un derecho humano la protección de datos personales y que debe haber progresividad, que debe haber, ¿no?, una serie de principios los cuales tenemos que tratar de llevar al principio pro persona. Entonces, bueno, pues hasta donde nos dé, también no excediéndonos en nuestras facultades y que pues vayamos a lesionar otro tipo de derechos, por supuesto, ¿no? Y con la legalidad adecuada, ¿no? Tampoco vamos a inventar teorías, pero pues sí tenemos que tratar de ir con todas las posibilidades legales a proteger un derecho. Tenemos una pregunta más. No sé si alguien tiene alguna pregunta para que también pueda hacerla de una vez y ya sea la última. Ya estamos llegando al final de la sesión. Okay. Gracias. ¿Qué tal? Nada más un comentario y una duda que realmente me preocupa. El comentario del tema de los correos laborales, creo que se pueden ocupar. La ley no prohíbe no ocupar un dato personal siempre y cuando
tú te manejes bajo los 8 principios, o sea, le informes, no puedes ocultar que lo estás haciendo, no puedes ocultar que vas a revisar la información, lo entregues como una herramienta de trabajo, lo hagas de forma aleatoria, lo hagas proporcional, dependiendo el riesgo que tenga ese dato, que tenga las comunicaciones, pues puedas implementar qué tanto puedes monitorear o no. Por eso tienes que analizarlo, ¿no? No puedes monitorear, estar pegado a un correo electrónico, a una geolocalización, que ya es desproporcional, ¿no? Incluso como medida técnica para proteger los datos de acuerdo al principio de confidencialidad, ¿no? Y de seguridad. Pero bueno, entrando al tema que me preocupa es, hoy lo que dice la regulación es que hay que entregar cierta información del origen, destino de la comunicación, duración. ¿Qué tanto estamos en riesgo de que nos pase lo que está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos está muy regulado, hay ciertos específicos temas para los cuales se puede solicitar la información, pero el tema de fundar y motivar pasa muy fácil, dice de acuerdo a la legislación vigente. Y según yo, casi todas las autoridades dicen en sus leyes orgánicas que podrán hacerse llegar de la información que sea necesario para cumplir con sus obligaciones. Eso quiere decir que cualquier entidad de la Administración Pública Federal puede pedirnos información de acuerdo a su regulación. O sea, no hay temas específicos como antes, sí lo decía la Ley Federal de Telecomunicaciones. O sea, estamos bajo ese riesgo que hoy, sin una averiguación previa, sin un proceso, pueden pedir la información directamente, en este caso a Telcel, y Telcel que hace un análisis de decir, oye, sí la tengo la información, pero no veo que lo tengas muy bien fundado y motivado, entonces no te lo doy, o simplemente porque esté en sus facultades se entrega esa información. Porque el abuso en Estados Unidos es, o sea, se manda una solicitud de quiero toda esta información de todo este tiempo, de todos estos millones de personas, y se le entrega, porque está fundado y motivado. Claro, mira, en el tema de Estados Unidos, como bien mencionas, pues sí es desproporcional, por así decirlo, pero opera un poquito diferente. En nuestra experiencia, en la operación que tenemos en Puerto Rico, existen ciertos acuerdos y ciertos protocolos que nosotros tenemos que firmar con las autoridades y ellos tienen que tener cierto control sobre nuestros equipos y nuestras redes e inclusive tienen que tener acceso a las mismas, ¿no? Entonces ahí sí, pues digamos que pones en manos de la autoridad toda esta información. Igual pasa en Colombia, igual pasa en Ecuador. O sea, hay ciertos antecedentes en América Latina que han querido llevar eso. Nosotros hemos tratado de siempre poner la pared y decirle, a ver, nosotros manejamos la información, nosotros la conservamos, nosotros la procesamos, y si está fundado y motivado, te la entregamos. A propósito de tu duda o de tu, pues sí, de tu preocupación, hace rato mencionaba que nosotros recibimos alrededor de 500, 490 oficios diarios. Yo te diría que de esos oficios se responden con información real en términos de la ley, yo te diría unos 190. Los demás son oficios que no vienen fundados, que no vienen motivados, que los envía autoridades que no tienen facultades. Y sí, desafortunadamente esta modificación a la ley ya no lo acota a determinados delitos, sino que simplemente te habla de una generalidad de delitos de alto impacto o cualquier otro, o sea, inclusive en temas familiares, en juicios mercantiles, o sea, es abrir la caja de Pandora y ahí es, como responsable de esa información, yo te puedo asegurar y te puedo decir que nosotros hacemos un análisis real para poder contestar, porque ahí va responsabilidad personal de nosotros como representantes de la empresa. Entonces, si hacemos un análisis real, tenemos, te digo, gente 7x24 haciendo el análisis, no son simplemente capturistas, son abogados especializados en la rama penal, la mayoría de ellos, y estamos checando que todo venga fundado y motivado. Muchas veces a las autoridades no les gusta y nos meten requerimientos, nos meten prevenciones, órdenes de aprehensión, pero no obstante eso nosotros seguimos sobre la misma base, ¿no? Porque sabemos que el día de mañana que empecemos a contestar todo eso, pues se abre la caja de Pandora. Y por eso es bien importante que la autoridad entienda la ventanilla única. Eso es lo que va a hacer que haya un verdadero filtro, ¿no? Desde el origen hasta el final y en la entrega de la información. Bueno. Yo te comentaría que, pues por eso es importante, obviamente, y nuestra recomendación, pues que se establezca una política general de privacidad, de tratamiento de datos, o sea, desde ustedes, desde sus empresas o como asesores de empresa, pues que la desarrollen, que la generen, que tengan muy claras sus responsabilidades, competencias, atribuciones muy puntuales, establezcan esas medidas de seguridad necesarias y se le notifiquen a los empleados.
que se conozca cómo actuar ante una vulneración, que inmediatamente se le tiene que notificar a quien le fue vulnerado con algún dato personal, porque esa es la primera exigencia y lo primero que nosotros vamos a hacer cuando entremos en un proceso, si hay una denuncia o hay una verificación de oficio. ¿Avisaste, no avisaste? ¿Qué medidas habías implementado anteriormente y cuáles hiciste posteriormente al hecho específico? Entonces, creo que por ahí es como la principal recomendación preventiva, ¿no? Y de hecho, pues en eso nos ponemos a sus órdenes para trabajar en todas esas políticas preventivas, en capacitación. También hemos establecido ya convenios específicos con muchas cámaras, asociaciones, barras, colegios, etcétera, etcétera, para, de acuerdo al fenómeno, de acuerdo al sector, de eso, vayamos trabajando con ustedes en esa política preventiva muy puntual. Es un derecho que todavía el mexicano promedio no lo tiene asumido, es una realidad, digo, hasta nosotros todos nos pasa que vamos dejando datos y información de nosotros de una manera que parece irresponsable hasta que, o no te das cuenta hasta que ya te diste de todo, porque ya soltaste información a cualquiera. Entonces, me parece que sí es muy necesario ese aprendizaje, esa concientización y todo el trabajo muy puntual con cada uno de los sectores. Y bueno, con esto que se va a ir dando esa educación cívica o esa cultura de protección de datos personales hacia adelante, pues cada vez va a haber mayores solicitudes, va a haber mayor presión hacia los propios particulares, hacia las propias empresas, de sus clientes, de sus empleados, respecto a este tema, y hay que estar preparados, es mejor estar preparados. Ya por último, como comercial, estamos trabajando en la Ley General de Datos Personales. Hay una iniciativa, les invitamos a que la vean, por parte de 10 senadores de la República, de 4 grupos parlamentarios que presentaron el 30 de abril de este año, que, bueno, parece que es en principio una buena iniciativa, hay cosas que hay que pulir, pero es importante la participación de ustedes, también desde sus ópticas, desde la manera en que desde sus sectores están viendo, para que le hagan llegar sus observaciones a los legisladores, o háganlo llegar a nosotros, y podamos sacar la mejor ley posible, general de datos personales. Yo creo que vamos a estarla sacando hasta el próximo año, porque bueno, pues con la instalación apenas de la Cámara de Diputados, seguramente avanzaremos primero con los senadores, a lo mejor durante este año, a tener una minuta aprobada, y el próximo año tener una ley ya aprobada por ambas cámaras. Se está creando, y de hecho instalamos el 23 de este mes, el 23 de junio, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Se instala en el país a partir ya de la Ley General de Transparencia. El tema de datos, bueno, pues seguirá en el ámbito público, regulado todavía por la aún vigente Ley Federal de Transparencia, y lo que ahí establece su capítulo de datos personales, pero tenemos que ir a esta nueva legislación, y posteriormente tendremos que trabajar en la ley federal específica del ámbito federal, y también respecto a los particulares, que esperemos lograr integrar en un solo documento, en un solo marco normativo, para que no haya ese desequilibrio, esa asimetría que hay actualmente en la regulación de datos, de lo que tenemos nosotros dado a cualquier ente de gobierno, o a lo que tenemos a cualquiera de las empresas que ustedes asesoran. Entonces, debe haber un equilibrio, debe haber con sus especificidades y sus diferencias, pero en un solo cuerpo normativo, que ojalá logremos. Y bueno, pues esperemos que también la experiencia de ustedes y los casos concretos o los fenómenos que ustedes están ahorita enfrentándose, nos puedan ayudar para ser también coadyuvante justamente con los legisladores para la mejor ley que podamos tener de datos. Gracias. Pues muchas gracias a los tres expositores. Creo que fue una sesión muy interesante, mucho de qué hablar, mucho de qué seguir discutiendo, pero creo que ahorita resolvimos dudas y salimos con otras. Y le pediré a Nuhat si puede entregar los reconocimientos. Bueno, primero pido un aplauso, por favor, a la mesa.
Y les hago entrega de los reconocimientos que ANADE junto con PROED, lo que hace la ANADE es ayudar a una institución que se llama PROED, que fomenta la ayuda en educación en escuelas públicas, y entonces parte de lo que a lo mejor estos brillantes expositores hubieran podido cobrar a lo mejor por esta exposición, se hace un donativo por parte de ANADE a PROED, a esta institución, para ayudar obviamente a mejorar la educación en escuelas públicas. Entonces quiero agradecer primero las damas. Isabel, muchísimas gracias, siempre un gusto escucharte. Gracias. No, gracias a ustedes. Luis, muchísimas gracias. Y Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada. Muchas gracias. Gracias Federico, gracias Carlos, gracias Denise por la excelente organización en este evento. No sé si quieres cerrar tú con algo. Y gracias a todos por su asistencia y paciencia. Gracias.